bendiga. Con ustedes el pastor Antonio Pérez, siervo de Jesucristo, y quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor, tal y como lo encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 22, del 1 al 20, y después vamos a pasar al capítulo 23, del 1 al 3. Nos dice así la palabra del Señor. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Bien, vemos aquí un rey justo, un verdadero ejemplo frente a los reyes que le habían antecedido, porque la apostasía se había apoderado del trono de David. Entonces, este nuevo rey, que era hijo de Amón, que a su vez era hijo de Manasés, resulta de que él da un giro muy importante en cuanto a la hora de hacer unas reformas para restaurar el culto al Señor en Israel, concretamente en el reino de Judá, aunque también él quiso hacer partícipe del mismo al reino del norte, a Israel. Entonces nos dice la palabra del Señor que él llegó al reinado con 8 años, y que reinó 31 años. Bien, es muy importante que nosotros instruyamos desde pequeño a nuestros hijos en la palabra de Dios, para que el día de mañana lleguen a ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos, para que ellos sean un verdadero ejemplo de lo que debe de ser un hombre entregado al Señor, un siervo de Dios. Entonces, él empezó de pequeño, de 8 años, llegó al trono con 8 años y reinó 31 años. Y esto es muy importante. ¿Y qué se dice de él? Que anduvo en todo el camino sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque tuvo buenos maestros, porque estuvo al cuidado de hombres piadosos que le instruyeron en la palabra de Dios. Y nos dice la palabra que Josías, dice, a los 18 años, versículo 3 del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Señor, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Dios, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Dios. ¿Para qué? Para reparar las grietas de la casa. Entonces, aquí había un problema muy importante. Lo primero que hace Josías como rey, una vez que ya empieza él a actuar como tal, fue fijarse en el templo, fijarse en la situación en la cual se hallaba el templo. Entonces, él dice que quería el arreglo de la casa de Dios para reparar las grietas de la casa. Bien, nosotros también somos casa de Dios, nosotros también somos templo del Señor, de tal manera que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice en 1 Corintios 3:16, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, tú eres también un templo de Dios y tú tienes que cuidar de ese templo. Tú no puedes descuidarte en tu vida espiritual. Tú no puedes permitir que aparezcan grietas en tu vida espiritual. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 6, 19 al 20? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces somos templo de Dios, somos casa de Dios, somos habitación de Dios. Dios mora en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y esa casa, ese alma tuya en la cual Dios está presente, tiene que estar perfecta. Tiene que tener todas las cosas bien adornadas, bien adecuadas a aquel que vive en él. No puede haber grietas en tu vida, porque ¿qué es lo que nos dice en Isaías 30, versículo 13? Dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. Entonces, el pecado es una grieta que amenaza ruina dentro de ti mismo, en tu ser interior, en tu vida espiritual. Dice, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Entonces, vemos muchas veces pastores que caen en adulterio. Vemos muchas veces hermanos que se apartan por un tiempo de la palabra de Dios y que se van al mundo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que un pecado ha entrado en su vida y ese pecado no ha sido confrontado. Ese pecado es una grieta que no ha sido reparada. Y cuando aparezca un pecado en tu vida, tú tienes que resolver inmediatamente. No puedes posponer el arreglo de dicha grieta para después, sino que tienes que resolver ese problema, tienes que confesar ese pecado, tienes que arrepentirte de ese pecado para que no se convierta en una grieta que amenaza ruina. Por eso es que muchas almas se han arruinado espiritualmente. Por eso es que ese pecado ha sido como una grieta que se ha ido extendiendo por la pared de sus almas y la persona ha caído de forma súbita y repentina. De tal manera que nos asombramos y decimos, ¿cómo es que este pastor, que yo lo creía, que era un santo varón de Dios, cómo es que ha caído de esa manera? Pues porque tenía un pecado que no confesó. Y entonces ese pecado fue una grieta que fue extendiéndose por la pared de su alma y entonces tuvo una caída que nos asombró a todos, nos quedó a todos perplejos, cayó de manera súbita y repentina. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 15 del capítulo 30 de Isaías? Dice, porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces tenemos que buscar la fortaleza del Señor para nuestra vida, para que de esa manera no aparezcan grietas en nuestra alma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no estamos dispuestos a entrar en el reposo de Dios, a entrar en el descanso de Dios, a estar en la quietud y en la confianza que hace que seamos fortalecidos en Él. Porque la confianza que nos da el Señor nos fortalece.
Vamos a leer otra vez el versículo 15. Porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice ahora, y no quisisteis. Y no quisisteis. Está la frustración que Dios tiene respecto de su pueblo. Que Dios le da todos los recursos para que nuestra vida espiritual esté a punto, que esté llena de fortaleza, que nuestra vida espiritual sea como ese templo, nuestra casa sea ese templo no edificado por manos de hombres, sino por la mano de Dios, pero resulta que no estamos dispuestos a recibir toda la fortaleza y toda la confianza que tenemos que tener en el Señor. Porque cuando confiamos en el Señor, entonces somos realmente fortalecidos. Pero sin embargo, muchas veces somos tan vagos espirituales que no queremos acercarnos a los recursos espirituales que nos van a fortalecer. Entonces, ¿qué nos dice en Efesios 2, 21-22? Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces Josías se fijó en el templo. Lo primero que hizo fue a la relación que tenía que tener con el Señor, él y su pueblo, el pueblo de Judá. Eso es lo primero. Después ya vendrían la hacienda pública, ya vendría la cuestión de la agricultura, de la ganadería, del comercio, etcétera, etcétera. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es Dios. Y lo primero que él hizo al tomar las riendas del reino con 18 años fue eso, fue resolver el estado en el cual se encontraba el templo de Dios. Entonces, la iglesia es como ese templo que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y cómo está esa morada de Dios en el Espíritu? ¿Cómo está? ¿Está llena de grietas o está perfecta? ¿Está como Dios manda? ¿Está conforme a los estatutos y conforme a los mandamientos que Dios establece en su palabra? ¿Cómo está en realidad? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice? Nos dice que Josías mandó reparar las grietas de la casa. ¿Y saben qué es lo que ocurre cuando no reparamos las grietas espirituales que hay en nuestra casa como templo de Dios? Que crecen hierbajos. Si ustedes se fijan en un edificio que está en ruina, se darán cuenta que en las grietas y en las partes altas de esa casa en ruinas crecen hierbajos, crece la hierba, crecen malas hierbas. Entonces, en esas grietas crecen las malas hierbas. Y las malas hierbas van hundiendo sus raíces en el interior de la grieta y la van expandiendo todavía más. Y entran los elementos dentro de la grieta. Entra el agua se congela y al congelarse se expande y va abriendo más la grieta. Y poco a poco, la grieta se va haciendo más. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que viene la ruina total y la casa cede, la casa cae. Entonces, las grietas en un edificio son los primeros síntomas de ruina. Entonces, ¿es tu vida de relación de Dios una ruina? Si es así, yo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor,
os digo, reparad las grietas que hay en vuestra casa espiritual. Esas grietas que se han abierto. No pospongáis dicha reparación para más adelante. No, la grieta actúa ahora, aquí y ahora, en este momento. Si este mensaje te está tocando y tú sabes que hay grietas en tu vida espiritual, repáralas. No lo pospongas, no lo dejes para mañana, no lo dejes para un momento ulterior, sino que empieza a actuar ahora. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice en el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Entonces se halló en el templo el libro de la ley. Entonces, ¿eso qué nos indica a nosotros? Eso nos está indicando que tenemos que volver una y otra vez a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos va a dar recursos para poder reparar adecuadamente las grietas que se puedan abrir en tu vida espiritual. Que nos dice, hermanos queridos, en el Salmo 106, 36, dice, y sirvieron a sus ídolos el pueblo de Israel, los cuales fueron causa de su ruina, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Nosotros no podemos poner a Dios en un segundo, en un tercero o en un cuarto plano en nuestra vida. No, igual que Josías, lo primero que hizo cuando comenzó a reinar como rey, como un hombre ya que tomaba las riendas del gobierno de la nación, fue el asunto espiritual, la cuestión espiritual dentro de su reino. Empezó a reparar el templo, porque el templo era el centro de la manifestación de Dios, donde la presencia de Dios se hacía manifiesta, donde la gente tenía que llevar holocaustos, donde la gente oraba, y entonces de nada hubiera servido poner la atención en otros asuntos sin tener en cuenta lo principal que se iba a reflejar en cualquier otro aspecto del reino, como pudiera ser la cuestión de la agricultura, el comercio, la ganadería, etc. No, lo primero que tenía que marcar el ritmo de la vida del reino era la relación que el pueblo tenía con Dios. De la misma manera nosotros tenemos que resolver nuestra vida de relación con Dios antes que nada y no lo podemos posponer. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Yendo a la palabra de Dios. Y tenemos, por tanto, que quitar cualquier ídolo que haya en nuestra vida. Si tú estás dando tu atención a cualquier otra cosa por encima de la atención que le das a Dios, entonces estás levantando un ídolo. Estás levantando un ídolo. Y entonces, si tú levantas ídolos en tu vida, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que vendrá la ruina a nuestra vida. Y esa ruina es una amenaza constante a nuestra vida. Cuando empezamos a fallar, a no ser constantes y disciplinados en nuestra vida devocional con Dios, en nuestra vida de intimidad con el Señor. ¿Y qué nos dice la palabra? En el Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra. ¿Y qué pasó cuando Dios envía su palabra? ¿Qué pasó en el reino cuando la palabra de Dios, el libro de la ley, fue encontrado y fue leído delante del rey? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su
ruina. Entonces, Dios envía su palabra a tu vida. Nuestra vida tiene que estar regida por la palabra de Dios. Y cuando Dios nos envía su palabra, entonces nos libra de la ruina espiritual. No se producen grietas en las paredes de nuestra alma, sino que nuestras paredes están firmes, nuestras paredes están bellas, están bien lucidas esas paredes y se ven fuertes. Esas paredes que están sosteniendo tu vida de relación con el Señor, porque tú también eres templo de Dios, tú eres casa de Dios y no puedes permitir que se hagan grietas, que surjan grietas en tu vida. Entonces, gloria al Señor, que nos dice en los versículos 10, 11, dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces, cuando son oídas las palabras del libro de Dios, se produce una confrontación en nosotros. La palabra de Dios nos confronta. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cuál es el estado de nuestra vida espiritual? Entonces, si vemos que hay una discordancia entre lo que Dios nos está pidiendo y lo que nosotros estamos haciendo, entonces significa de que hay grietas en nuestra vida espiritual. Significa de que se tiene que encender la luz roja. Esa luz roja intermitente se tiene que encender en tu vida y actuar en consecuencia. Tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, cuando hay esa discordancia entre lo que Dios nos está pidiendo y lo que nosotros estamos haciendo, entonces, hermanos queridos, tiene que haber una cosa en nuestra vida, y es horrorizarnos ante nuestra decrepitud espiritual. Y entonces dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras, se horrorizó. ¿Pero qué hemos hecho como reino? ¿Qué hemos hecho entregándonos a la idolatría? ¿Qué hemos hecho dejando a nuestro Dios? Y él rompió sus vestidos, horrorizado. Pues bien, la palabra de Dios nos tiene que confrontar para que actuemos en consecuencia. Entonces, Josías se horrorizó y rasgó sus vestiduras. Nosotros tenemos que rasgar las vestiduras de nuestra alma. Tenemos que romper delante de Dios con arrepentimiento nuestro ser interior, nuestra alma, horrorizados por nuestra vida de descuido espiritual, porque hemos hecho nuestros propios ídolos. La ruina viene cuando nos entregamos a la idolatría, y la idolatría no es solamente invocar a los hombres difuntos, por más santos que sean, y cosas así por el estilo, ni muchísimo menos, y tampoco es arrodillarnos delante de una estatua. La idolatría va mucho más allá. Puede ser nuestra propia avaricia. La avaricia es idolatría, dice la palabra de Dios. Cuando tú estás dedicando más tiempo a otras cosas y estás anteponiendo otras cosas por encima de Dios, entonces eres un idólatra. Estás cayendo en la idolatría. Y cuando se cae en la idolatría, estás abriendo el pecado de la idolatría, abre grietas en tu vida. Y entonces te lleva a la ruina y a la decrepitud espiritual. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 13? Dice: id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá, dijo el rey.
acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito, conforme a todo lo que nos fue escrito. Tenemos que conformarnos a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea lo que encauce nuestra vida. No podemos salirnos de carril. Este es el carril. El carril es la palabra de Dios. Tenemos que andar sobre esos raíles o rieles, como dicen en Sudamérica. Sobre esos rieles, sobre esos raíles, como decimos en España. Y si vamos montados sobre los raíles de la palabra de Dios, entonces no habrá problema. Llegaremos a nuestro destino. Pero si el tren sale fuera de esos rieles, de esos raíles, ¿cómo va a llegar a su destino? No podremos llegar a nuestro destino espiritual. Nuestra vida espiritual fracasará y no podemos permitir que nosotros, como personas nacidas de nuevo, como hijos de Dios, nos salgamos del raíl de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, el libro de la ley de Dios, es la que determina cómo debemos de vivir y nos va a llevar de forma firme y segura, de forma indubitable, hasta nuestro destino, que es la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey? Una vez que se enteró de cuál era el origen del mal del reino, ¿qué es lo que hizo? Buscar la dirección de Dios. Id y preguntad por mí. Entonces, nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios. No podemos quedarnos simplemente y decir, realmente he pecado. He pecado. Realmente, efectivamente, mi vida espiritual es una ruina. Hay muchas grietas en las paredes de mi alma. Pero bueno, ahí queda todo. De nada sirve. Busca dirección de Dios. Busquemos la dirección de Dios. ¿Qué dijo el rey? Id y preguntad por mí. Entonces, Josías buscó la dirección de Dios. Entonces, ¿cuál fue la causa de la ruina del reino de Judá? Pues no escucharon las palabras de Dios para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito, dijo el rey. Entonces, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que hacer un alto en el camino. Muchas veces tenemos que hacer un vacío, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida. Pararnos para reflexionar. Vaciarnos de las cosas de este mundo que nos están arrastrando, que nos están privando de esa intimidad con Dios. Pararnos y reflexionar. Decir, bueno, ¿qué es lo que, por dónde estoy caminando? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué ya no tengo ese deseo, ese amor por Dios y por su palabra? ¿Qué es lo que me está pasando? Lo que te está pasando es que te estás convirtiendo en un idólatra. Nos convertimos en idólatras. Estamos anteponiendo otras cosas a Dios. Entonces necesitamos pararnos, escuchar la palabra y obrar en consecuencia. Entonces, Dios nos está llamando a un tiempo ¿de qué? De reflexión, como dije antes, a un tiempo de reflexión. Nos está llamando a un tiempo de renovación, de reparación de nuestra vida, de intimidad con Dios, de revivir la senda antigua que tú anduviste en ese primer amor, y de volver otra vez a la palabra de Dios porque nos hemos alejado de la misma. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 16? Después que
Vamos a leer un poco antes. Dice versículo 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Muchas veces necesitamos un varón de Dios o una varona de Dios, como en este caso, que nos dé luz. A veces no damos pie con bolos. Necesitamos un siervo o una sierva de Dios realmente piadosa, de buen testimonio, que nos pueda ayudar. Y entonces el rey buscó ayuda, buscó la dirección de Dios. Y dice que fueron a la profetisa Hulda y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Dios, el Señor de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo el Señor, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así, así ha dicho Dios el Señor de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Nosotros estamos en una posición muchísimo mejor, porque ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino que estamos en el nuevo pacto. Ya no solamente somos siervos de Dios, como los israelitas, sino que somos hijos adoptivos de Dios. Y Dios no repudia a sus hijos. Por lo tanto, para nosotros hay promesas mayores, pero sin embargo, nosotros tenemos que proceder también al arrepentimiento, como hizo Josías, porque dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor. ¿Qué hizo Josías? Arrepentirse. Se arrepintió ante la presencia de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando nos estamos levantando ídolos en nuestra vida y estamos practicando pecados y está sobreviniendo sobre nosotros ruinas, grietas que van destruyendo nuestra vida de relación con el Señor, es arrepentirnos, el arrepentimiento. Entonces, para un verdadero arrepentimiento tiene que haber un corazón enternecido, como aquellos judíos de Jerusalén que cuando Pedro predicó el primer mensaje evangelístico abriendo las puertas del reino de los cielos a los judíos, dice que cuando él acabó su mensaje evangelístico, los judíos se compungieron de corazón y se acercaron a Pedro y a los apóstoles y les dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentimiento. Necesitamos enternecer y compungirnos de corazón, porque Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que tener un corazón enternecido y humillarnos delante de Dios, como hizo Josías. También poner nuestra atención a la palabra de Dios, como hizo Josías. Rasgar tus vestidos, tenemos que rasgar nuestro vestido, es decir, horrorizarnos del camino que hemos llevado. Entonces, tenemos que rasgar los vestidos de nuestro corazón, de nuestro ser interior, no estos vestidos de nuestro cuerpo,
sino de nuestra alma, de nuestro ser interior. También tenemos que llorar en la presencia de Dios. Qué bueno llorar en la presencia de Dios. Es como si las lágrimas de arrepentimiento se llevaran los males. Por lo menos nos predispone delante de Dios a ser sensibles a la palabra que viene de su boca. Entonces, todo esto constituye el arrepentimiento, estos puntos que les he señalado y que son muy importantes. No basta, no podemos decir, bueno, Dios siempre perdona, no hace falta que yo confiese mis pecados. No. El Señor nos manda que confesemos nuestros pecados. Nos pide, si hacemos un estudio de la palabra, el Señor nos pide que confesemos nuestros pecados y que nos apartemos de ellos. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos eso? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a través de la profetisa Hulda? Dice, también yo te he oído. Entonces Dios nos oirá. Dios siempre oye a sus hijos. Ya no solamente somos siervos de Dios, que lo somos también somos sus hijos adoptivos. Y Dios siempre oye amorosamente a sus hijos, que van una y otra vez arrepentidos ante la presencia de Dios, porque tenemos que arrepentirnos muchas veces. ¿Y qué nos sigue diciendo la palabra del Señor? Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Dios con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Dice, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Entonces nos damos cuenta que todo el pueblo, Él convocó a todo el pueblo, y todo el pueblo, los profetas, los sumos sacerdotes, los escribas, los sacerdotes, los pequeños, los grandes, todo, desde el más chico hasta el más grande, escuchó y siguió al rey. Entonces, todos en la iglesia del Señor tiene que estar a una buscando grietas en su vida espiritual. Toda la iglesia, toda la congregación local en la cual tú desarrollas tu vida espiritual. Porque es muy importante no aislarnos. No existe el llanero solitario en la iglesia del Señor. Puede haber un llanero solitario si has naufragado en alta mar y has llegado a una isla solitaria y estás allí, pues normal que seas un llanero solitario, pero por las circunstancias. Pero habiendo tantas congregaciones como hay, no me digas que eres un llanero solitario, no. ¿Cómo vivían su vida espiritual los israelitas? Lo vivían en comunidad. Eran una sola nación, eran un solo pueblo, y todos a una, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde los más altos ministerios del sumo sacerdote, los escribas, etcétera, etcétera, hasta el más humilde y sencillo del pueblo judío, todos a una fueron a oír la palabra de Dios y actuar en consecuencia. Y que nos dice, y poniéndose el rey en pie, junto a la columna hizo pacto delante del Señor, de que irían en pos del Señor, en pos de Dios. ¿Por qué? Porque se habían arrepentido. El primero en arrepentirse es la cabeza. El pastor de la iglesia del local es el primero que tiene que moverse hacia el arrepentimiento. Porque ¿quién no levanta ídolos en su vida? El primero tiene que ser el propio pastor de la congregación. E hizo pacto delante del Señor de que irían en pos del Señor y que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Díselo al Señor.
Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, me arrepiento y quiero servirte, quiero cumplir tus estatutos, tus mandamientos e ir en pos de ti, sin apartarme ni a derecha ni a izquierda, bien recto en tu palabra. Dice, y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Gloria al Señor. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Déjame que ore por ti, que ore por todos los que oigan este vídeo. Cierra tus ojos. Señor y Padre Celestial, Señor, te adoramos y te glorificamos, Señor, en esta tarde, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu palabra nos marca el camino. Señor, nos hemos apartado de ti. Señor, hemos levantado ídolos. Señor, ello nos ha llevado a la ruina. Las grietas se ven en las paredes de nuestra alma. Pero, Señor, nos volvemos a ti. Queremos renovar ese pacto que hicimos aquel día, en el cual nos entregamos a ti, te entregamos lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón, para que tú vinieras a morar en nosotros. Gracias, Padre Santo. Tú, Señor, nos perdonarás. Señor, gracias, Señor, y nos restaurarás, Señor. Todavía, Padre Santo, con tu dirección haremos proezas en ti y para ti, Señor. A ti solo sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos queridos y amigos que me escuchan este mensaje de la palabra. Amén.